de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón. Es egresado de la especialidad de pediatría y doctorado en farmacología por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad de Guadalajara. Ex investigador principal en Guadalajara por la Universidad de Texas en Houston. Abogado por la Universidad de Guadalajara. Mediador de paz municipal en Guadalajara, Jalisco, y actualmente es médico en retiro, jubilado del Seguro Social. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor Meléndez. Adelante, Héctor. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a todos ustedes el favor de su atención, su presencia, y con un gusto enorme para poder compartir con ustedes la información que primero se generó por la experiencia y la necesidad de poner un consultorio, y ahora por todos estos cambios legales que están sucediendo y que tenemos que, como médicos y en general como profesionistas, poder conocer y afrontar. En este caso, déjenme comentarles que vamos a compartir información acerca de la homologación obligatoria de la norma oficial mexicana en el consultorio. Yo les haría dos preguntas para tratar de engancharnos y ver si estamos en el mismo carril. ¿A ustedes les gustaría tener su consultorio y tener pacientes y ejercer la profesión libremente? Yo pienso que sí, por eso estamos aquí. La siguiente pregunta, y viendo al compañero que está ahí ya con el celular, que eso es algo que a mí no me tocó en la facultad, pero que ahora alabo y los voy a invitar a que lo usen. Es más, de hecho, saquen todos sus celular los que quieran compartirlo. Lo primero que van a ver ustedes es que aquí dice médico en retiro. ¿Qué es eso? Ese es un concepto legal que se utiliza cuando uno trabaja en instituciones o que tiene contratos, donde yo entré al Seguro Social para trabajar como pediatra ya por el 87, trabajé 28 años, me jubilé y ahora sigo recibiendo percepciones, los salarios y todo eso. Y además, de vez en cuando, como ahora que sucedió la pandemia COVID-20, nos dan sustos porque nos mandan mensajitos por Gmail: preséntese a su unidad a laborar. ¡Ay, caray! ¿Cómo así ya jubilado y con extrusión cervical? Bueno, vamos a ver si lo ponemos por ahí en un escritorio, a ver en qué nos ayuda, pero es una emergencia nacional. Entonces, fíjese cómo, a pesar de que uno se jubile en el IMSS, en Salubridad, en Pemex o a veces hasta en empresas privadas, sigue uno manteniendo la relación laboral, sigue uno recibiendo salarios, sigue uno en comunicación. Y por eso es el término de médico en retiro. Y bueno, ya estando allí en el IMSS, en las guardias nocturnas, en urgencias y todo eso, pues vienen las quejas, las demandas, y entonces acostumbra uno a tener relación con las leyes. ¿Qué hay acerca de los códigos, los reglamentos, etcétera? Porque además hasta hay un código penal y nos pueden quitar el título o inclusive nos pueden meter a la cárcel dependiendo de lo que hayamos hecho. Entonces, esa es la necesidad de que sigamos, así como están ustedes ahorita, informándonos, participando y sobre todo adaptándonos a los cambios que vienen. Entonces yo espero de todo corazón que al final de esta charla de 15, 20 minutos y luego las preguntas que ustedes deseen hacer, se lleven a casa esa motivación para que se instruyan, para que revisen, pero sobre todo para que se mantengan actualizados. Primer tip: ¿saben cuánto duran las leyes o las normas oficiales mexicanas? 5 años. ¿Qué quiere decir? Que en ese lapso de 5 años, ese reglamento, ese código, se puede modificar, se puede actualizar o incluso se puede derogar. Los maestros de derecho nos decían así elegantemente: se abroga la norma oficial mexicana. ¿Qué quiere decir? Que ¡pum!, la eliminaron. Y se acuerdan ustedes que el año pasado, por ahí de junio, ahorita lo vamos a ver y está en el anexo de la presentación, amanecimos por ahí el 30 de junio con una noticia: se eliminan las normas oficiales mexicanas.
para el control de la obesidad infantil, la hipertensión, la diabetes. Y todo el mundo decía así, así literalmente. ¿Y qué vamos a hacer si ya no tenemos normas? Ah, bueno, segundo tip. Afortunadamente el médico profesionista tiene una formación sólida en las instituciones como esta, con los maestros, y ellos nos han enseñado que tenemos que ejercer una actividad profesional, revisando a nuestros pacientes, elaborando un diagnóstico, vigilando el tratamiento, y todo eso que constituye el acto médico es lo que nos da el sustento para que podamos adaptar nuestra profesión a este tipo de requerimientos o normas legales. Entonces, los felicito, sigan preparándose, sigan revisando pacientes, anoten todo en el expediente médico, ese sería el tercer tip, van a ser como 10, ¿sí? Y todo lo que esté en el expediente médico, los abogados lo podemos utilizar en la defensa de su profesión, para que ustedes sigan ejerciendo libremente la actividad profesional como médicos. Y entonces de ahí estos términos raros, que por qué uno es médico en retiro, pues porque sigo cobrando sin trabajar, perdón, pero así es. ¿Y por qué abogado? Pues porque la experiencia y la necesidad nos motivó a estudiar la carrera, ¿sí? A motivarle a profundizar en la carrera. Y ahora sí, ayúdenme por favor, los que tengan celular y datos y todo eso, por favor accedan a ese código QR. Siendo como han cambiado las cosas, en mis tiempos no nos dejaban usar el celular en la clase, es más, ni teníamos celular, ¿verdad, doctor Chuck? Pero ahora, miren, si todo funciona bien, deseo que sí, van a entrar a una carpeta de Drive donde van a encontrar el PPT. Les advierto, hay que revisarlo y estarlo actualizando porque las leyes cambian cuando menos cada 5 años, si es que no nos dan un susto antes. También van a encontrar en documentos PDF los artículos o los acuerdos que dan fundamento a estos cambios en la norma oficial mexicana. Y entonces, cuarto tip, ¿tenemos normas oficiales mexicanas? Sí, hay algunas que nos van a decir cómo ejercer la práctica médica con un requerimiento mínimo y nosotros lo podemos adecuar de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Pero ¿qué va a pasar? Que en junio del año pasado, esas normas mexicanas fueron muchas abrogadas, se quitaron. Y entonces, ¿qué hacíamos los médicos? De junio del año pasado al 10 de abril de este año, la semana pasada, se quitan las guías de la práctica clínica. Y a partir del día 11 de este mes, hace 7 días, ya vamos a tener que trabajar con protocolos de atención médica. Entonces ya en pocos días olvídense de normas, de guías, todo va a ser protocolos de atención médica y ahí es donde pretendo convencerlos para que continuemos con este proceso. Aquí está el acuerdo, el PDF está en la carpeta y fíjense cómo se publicó el 10 de abril y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si ustedes entran en internet. Este es el periódico legal donde todas las recomendaciones, acuerdos, inclusive leyes, deben de ser publicadas para que entren en vigor. Y el día 10 de abril se publica este acuerdo donde el Consejo de Salubridad General, aquello que antes era el Consejo Nacional de Salud, de Normatividad en el país, ahora se llama Consejo de Salubridad General desde el 2019 para acá. Ellos hacen esta consideración y dicen, todas las instituciones públicas, llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, ahora tienen que actualizarse y sus normas oficiales, sus guías de práctica clínica que tenemos en todas las instituciones, ahora deberán de homologarse o de hacerse iguales a las llamadas protocolos de atención médica. Y básicamente lo que tiene este acuerdo, como ya existía esa ley del 30 de junio del 23, lo único que hace es modificarla y asentarla. Se modifica el artículo 3º, nos decían
qué era el protocolo de atención médica, quién lo creaba, cómo se publicaba, y ahora nos dicen básicamente en esta modificación al artículo 3º que ya es obligatorio, que todo aquel que vaya a ejercer la medicina en el país tiene que hablar de este tipo de documentos. Fundamentar sus acciones de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de acuerdo a este tipo de documentos. ¿Y qué sucede si tenemos un paciente, por ejemplo, alérgico a la penicilina y no le podemos prescribir penicilina para esas faringitis estreptocóxicas, etcétera? Pues lo fundamentamos en el expediente clínico, que existe la sospecha clínica o que le hicimos algún examen de laboratorio de hipersensibilidad de alergia y que en ese caso, en ese paciente en particular, no vamos a seguir este protocolo porque el paciente tiene una contraindicación. Y si eso lo ponen ustedes en el expediente, y si eso yo lo leo y se lo presento al juez, les aseguro que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el médico, utilizando sus capacidades de exploración, de revisión, de diagnóstico, de tratamiento, pudo fundamentar que hay una contraindicación en el paciente y simplemente nos brincamos el protocolo y nos dedicamos a la atención particular de ese paciente. Entonces, la quinta recomendación, empecemos a hablar de protocolos de atención médica. Y acuérdense que todo lo que ustedes, a toda actividad que relacione con este protocolo, lo ideal es que quede sentada en el expediente clínico y nos sirve para que nuestros pares, nuestros colegas evalúen el trabajo para seguir la evolución del paciente y sobre todo como defensa legal. Sexto tip. Quieren prevenir demandas, como ahorita nos va a hablar el doctor Chuk, no solo porque nos portemos bien, porque seamos éticos, etcétera. Usemos el expediente clínico en nuestro favor. Ese sería el sexto tip. Y entonces ahora sí vamos a entrar a la segunda parte del mensaje. Fíjense cómo cuando se modifican o se publican las leyes, ¿a ustedes les gusta hablar de leyes y todo eso? No, ¿verdad? A mí tampoco, pero pues tenemos que hacerlo. Entonces fíjense cómo aquí dice, en los transitorios, dicen los abogados que ahí está el hilo negro, ahí está la trampa de quien hace las leyes. ¿Qué sucede cuando ya publican por qué se modifica la ley? ¿Cuáles van a ser los cambios? Que en la parte final de ese acuerdo, de esa ley, aparece este apartado de transitorios y ahí nos dice cómo van a funcionar. Fíjese en el primer transitorio. Entra en vigor a partir del siguiente día de su publicación. La mayoría de los acuerdos y leyes así se manejan. Hay algunas otras, como por ejemplo cuando cambiamos del sistema penal tradicional al nuevo sistema penal acusatorio, en que se hizo una reserva de 8 años. ¿Por qué? Porque había que cambiar juzgado, jueces, cambiar la conducta de abogados. Y entonces la entrada en vigor de ese acuerdo de los juicios penales acusatorios se estimó en 8 años. A esto se le llama vacatio legis, que traducido del latín al español significa periodo de latencia de la ley o en el cual va a entrar en vigor. Pero tratándose del acuerdo del protocolo de atención médica, ¿cuándo entró en vigor? Si se publica el día 10, el 11. ¿Y entonces qué quiere decir? Que yo, séptima recomendación, les recomiendo que a partir de ahora olvídense de normas, olvídense de guías, protocolos de atención médica. Eso es lo que debemos de manejar. Y bueno, para tener un poquito de contexto y concluir con este mensaje, que vamos a revisar rápidamente porque ustedes ya tienen presentación y tienen documentos y todo. Primero, ¿cómo es eso de que las normas oficiales mexicanas, después llamadas guías de práctica clínica, y ahora sabemos que son protocolos de atención médica, cómo es que se forman y cómo nos influyen o cómo afectan nuestra profesión? Segundo, ¿qué hacer para que funcionen estas guías de la práctica clínica? Tercero, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Cuál es la fuente? Para que así como ustedes todos los días agarran sus libros, sus revistas o ven los videos de YouTube de la práctica médica, ahora tengan que revisar cuando menos una vez al mes o antes este tipo de documentos, que es el diario oficial de la Federación.
Cuarto, entender que esto va a ser una parte de nuestra profesión. Qué bueno que revisen al paciente, que lo cuidan, que les va bien, etcétera, pero también tienen que incluir en el ejercicio del acto médico este tipo de normatividad. Y si alguna vez no podemos cumplir al pie de la letra este tipo de protocolos, poner en el expediente por qué lo estamos haciendo o por qué estamos actuando así. Y rápidamente, ¿por qué hablamos de normas oficiales? Porque son las guías legales donde nos dicen a los médicos cómo debemos actuar, en dónde debemos actuar y cómo debemos hacer el seguimiento de esas características. Si ustedes se fijan, básicamente, el acto médico tiene un fundamento ético y profesional del conocimiento, todo aquello que absorbemos en la facultad y en la práctica clínica. Pero una vez que lo vamos a aplicar a nuestros pacientes, hay una serie de guías. Cómo explorar al paciente, cómo ponerle una sonda nasogástrica, cómo hacer una revisión ginecológica, cómo revisar a un niño. La ideal es que cuando revisemos a un niño, siempre esté en presencia el cuidador, representante legal o cuando menos los papás. Se los expreso así porque así es como lo manejan los abogados. Y entonces, si hacemos esto bien, no vamos a tener problema. Y ya muchas veces, aunque se quejen los pacientes de la institución, en el IMSS, en la guardia, es que no me saludó, es que no revisó bien a mi hijo, es que cómo es posible que en 3 minutos haya diagnosticado la enfermedad. Señora, estoy siguiendo los protocolos de atención médica. Si usted quiere, quéjese, pero yo le voy a comprobar que no he faltado a la norma, a la normatividad. ¿Y eso a quién favorece? Al médico. Recordar rápidamente que estas normas, guías, eran elaboradas, las normas por los legisladores, las guías por los médicos que participan en la actividad hospitalaria. Todos los hospitales tenían sus guías de práctica médica o protocolos. Pero ahora todos esos documentos van a converger en los protocolos de atención médica. Y estos se revisan cada 5 años. Y al término de esa revisión del 5.º año pueden suceder 3 cosas. Que ese protocolo se modifique, que ese protocolo se cancele. Obviamente, si se cancela, habrá otro que lo sustituya. O finalmente, que ese protocolo, y es lo que sucede la mayoría de las veces, siga vigente o se ratifique. Entonces, es lo que podemos esperar cada 5 años de este tipo de normas o protocolos. Rápidamente, ¿tienen una idea de cuántas guías de práctica clínica había en la Secretaría de Salud hasta junio del 2023? Cerca de 246 guías de cómo diagnosticar tuberculosis, cómo controlar el peso de los niños, cómo tratar un parto, qué hacer si el parto se complicaba. Ahí estaban las guías. Pero aprenderse 243, pues está canijo, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos la necesidad de si ahorita voy a atender a una embarazada, pues le echo una leidita a la guía, que ahora ya no va a ser guía, ahora va a ser protocolo de atención médica. Pero es lo mismo y ahí está. Y entonces el resultado pudiera ser este. A los que quieran poner su consultorio o muchas veces ya nos incorporamos a grupos médicos donde ya está instituido el consultorio o inclusive las instituciones ya nos dicen nada más cuándo nos va a tocar. ¿Qué se entiende por consultorio? Los abogados y la legislación reconoce que es el área física, es un cuarto, es un lugar que va a estar destinado preponderantemente a las actividades del médico, a revisar a sus pacientes, a hacer algunos procedimientos, etcétera. Y para que la COFEPRIS y la mayoría de las instituciones de salud consideren que esta área física está adecuada, pues deben de tener un mobiliario acorde a las necesidades del paciente. En el caso de los pediatras, es muy común que se tengan que adaptar las mesas, las sillas, los manómetros, los estetoscopios. Si van a hacer una revisión ginecológica, pues tener el equipo que necesitan. Y aparte de mobiliario y insumos, esta imagen se las pongo y me gusta repetirla en las diferentes ponencias, porque acabamos de vivir la pandemia y acuérdense lo que necesitaba hacer el médico, su equipo de protección personal, sus gogles, sus mascarillas,
el equipo de bata, los guantes, etcétera, utilizar los geles. Todo eso se adecuó a las necesidades de la pandemia y podemos seguir utilizándolo si ustedes así lo consideran conveniente. Algo que ya es más formal y que eso es el motivo del siguiente tip, es que se requiere de una instalación específica, sobre todo instalaciones sanitarias, donde si ustedes ven atrás de la mamá del niño, ahí está el famoso lavabo. ¿Por qué? Porque el médico dentro de su actividad profesional tiene que hacerse la asepsia y antisepsia para revisar al siguiente paciente. Entonces, mínimo, deberán de tener una instalación donde se puedan asear las manos, etcétera. Si son unidades donde atiendan varios médicos al mismo tiempo o atiendan un número elevado de pacientes, les van a pedir inclusive que tengan instalaciones sanitarias para poder orinar, defecar, etcétera, para que ahí vayan nuestros pacientes. Y finalmente, algo que es motivo frecuente de quejas, de multas o inclusive hasta demandas, es el manejo de los residuos biológicos infecciosos. Son las famosas bolsas rojas. Yo les recomiendo, ¿qué debemos de poner en las bolsas rojas? Todo aquel material que haya sido utilizado en la atención del paciente y que conlleve un riesgo de infección. Secreciones, espéculos, abatelenguas, porque si ustedes lo ponen ahí y lo eliminan de esa manera que está regulada, no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa si yo tiro los abatelenguas o las gasitas con secreción de la herida en una bolsa negra? Me multan, inclusive hasta me andan amenazando de clausurar el consultorio, etcétera. Afortunadamente, la mayoría de los estados en el país y aquí también en Veracruz ya se incluye el manejo de los residuos cuando se va a instalar un consultorio. Y con esto concluyo. ¿Quién se encarga de verificar la instalación cuando vamos a abrir un consultorio o de estarlo revisando cuando ya estamos trabajando en un consultorio? La COFEPRIS. Fíjense que la COFEPRIS, antes de que nos demande, es muy buena onda, nos da este tipo de guías donde te dice, oye médico, ¿quieres abrir tu consultorio? Mira, aquí está una guía de lo que debes de tener. Sí, qué padre que los dibujitos y los juguetes para los niños, pero tienes que tener lo que acabamos de ver, mobiliario, área física especial, etcétera. Debes de tener un contrato con una empresa que te maneje los residuos biológicos infecciosos. En Jalisco, por ejemplo, cuando van a abrir a la COFEPRIS y solicitan abrir su consultorio, ahí ya les incluyen el contrato. Más o menos anda saliendo alrededor de 2,000 pesos el contrato por el manejo de 5 kilos de residuos biológicos por mes. ¿Qué pasa si ustedes no completan esos 5 kilos? Ni modo, ya lo pagaron y hay que estar pagando cada mes. ¿Y qué pasa si se pasan de esos 5 kilos? Ahora vi muchos pacientes, muchos guantes, muchos abatelenguas, o les van a cobrar un extra. Y entonces fíjense cómo para abrir o para montar el consultorio tiene uno que seguir este tipo de normatividad. Para abrir los consultorios es obligatorio que lo haga la solicitud formal por escrito, donde tienen que poner su nombre, su cédula, a qué hora van a estar ahí, etcétera. Eso lo tienen que hacer con 30 días de anticipación. No se vale y es motivo de sanción si ustedes dicen, oye, te traigo la solicitud ahorita y mañana abro. No, me tienes que decir, entregar la solicitud ahorita y después del 19 de mayo, entonces ya podrás abrir tu consultorio. Y si ustedes cumplen con estos requisitos, les garantizo que no van a tener ninguna problemática para poner su consultorio y echarlo a andar. A echarle muchas ganas ahí. Mis maestros nos recomendaban, que esto no es de la plática, pero se me ocurrió ahorita. ¿Sí saben cómo se hacen los consultorios? Me acuerdo del doctor Oscar Morán. Y yo le decía, no, maestro, ¿cómo? Con las nalgas. Ah, caray, sí, tienes que poner el consultorio y estar ahí sentado esperando a que te llegue el paciente. Y ya que tengas un número adecuado de pacientes, entonces sí ya pones horarios y días y todo lo que ustedes quieran. Pero los primeros años, aquellos que nos dejan muchos recuerdos agradables, son cuando se inicia y se está estableciendo el consultorio. Y para finalizar, ahora sí, ¿qué sucede si ya tenemos consultorio
o me voy a ir al consultorio de la familia, todo eso, pues pueden estarse checando, verificando. Oye, Cofepris, antes de que me requieras o me multas, ven y hazme una visita y ayúdame, dime qué me falta, qué me sobra, qué hacemos. Y entonces de esa manera prevemos que nos sancione Cofepris por el manejo de los consultorios. Lo que sucede es que cuando ustedes soliciten estas visitas de verificación, dicen, enséñame tu licencia anterior. Sí, mira, aquí está, ya la tramité. Ah, ok, te mando al inspector en la semana. Ellos llegan con su gafetito que dice aquí Cofepris, gobierno de la República y todo eso que ustedes ya saben, y les van a enseñar un papelito. Ojo, ese papelito es la clave. Aquí dice visita de verificación. Ah, ok, pásale, mira, ahí está. Este es el consultorio. Bueno, mira, yo te recomiendo, como tú eres ginecólogo, pues tengas varias bolsas rojas para que y eches todo. Guantes, gasas, toallas, papel higiénico, lo que quieras. Ah, ok. Tengo un bote de residuos biológicos, lo voy a aumentar a 3. Oye, hay que poner aquí un baño. Oye, hay que hacer esto. Y les dan un periodo de 30 hasta 180 días para que se hagan esos cambios. Ustedes los adaptan, los adecúan y en una segunda visita, ¿ya pusiste los 3 votos? Sí, muy bien, palomita. Oye, ¿ya cambiaste el baño? Sí, muy bien, palomita. ¿Y saben cuándo los van a multar o los van a requerir o les van a querer cerrar el consultorio? Nunca, porque ustedes tienen ese papelito de verificación. Oye, aquí está, tú me dijiste que ya estaba todo completo y aquí está donde yo te hice los cambios. Nos esperamos otros 4 o 5 años y podemos volver a pedir otra visita de verificación. Entonces, la clave para no tener problemas legales en los consultorios es que cumplamos primero con la normatividad y si eso ya está, cada 4 o 5 años pedir las visitas de verificación. No cuesta nada, me están grabando si va, bueno, que al cabo lo voy a negar. Si no cuesta nada, es gratuito toda la verificación, pero ya si ustedes quieren darle ahí pa'l chesco y eso, pues ya es otra cosa, ¿sí? Bien, y entonces ahora sí, este es el fundamento legal, lo encuentran ustedes en los diarios oficiales, en el internet, pero ahorita no lo vamos a revisar para llegar a esta conclusión. ¿Cuáles consultorios van a tener esta normatividad? Todos, desde un médico general, un especialista, no se diga los odontólogos, los ginecobstetras, y aquellos donde se vaya a manejar para el diagnóstico, tratamiento, equipos láser y radiodiagnóstico, etcétera. Y entonces ahora sí, a partir del día 11 de abril de este año, olvídense de las normas oficiales mexicanas en el nombre y de las guías de la práctica clínica. Ahora tenemos que manejar protocolos de atención médica, así como nos los enseñan los maestros en la mayoría de los hospitales. Este sería el mensaje para llevar a casa. Acuérdense que el que creaba las normas antes y ahora va a crear los protocolos era el comité consultivo que está conformado por el secretario de salud en el país, diferentes grupos representativos de las instituciones y que ahora se va a llamar, así como dice allí en lo verde, Comité de Elaboración de Protocolos de Atención Médica. Ellos los van a publicar. Ahora ya la publicación ya no es en el diario oficial como era antes, ahora va a ser en la página de internet y entonces tenemos que entrar a la página de internet del Consejo General de Salud, csg.gov.mx, y ahí van a encontrar ustedes toda esta información, así como está acá abajo la señalización. Y este comité de elaboración de protocolos, lo más probable es que revise todos esos protocolos que ya van a cumplir los 5 años, nos diga si lo ratifican, si lo modifican o lo quitan. Y entonces no debemos de tener pendiente de qué vaya a pasar con los protocolos de atención médica. Y esto lo podemos encontrar en ese sitio. Les recuerdo que toda esa información está en el archivo de Drive que copiaron con el código QR y también les dejé la presentación y los códigos de aquí al señor Moisés por si alguno quiere, cuando menos cada 5 años, echarle una revisadita y ver qué han cambiado, qué le han agregado, qué han quitado. Este es ahora nuestro nuevo patrón legal, el Consejo General de Salud,
que está guiado por el doctor Alcocer a nivel nacional y que son los que se encargan de publicar este tipo de recomendaciones. Miren, ahí están los famosos protocolos de atención médica. Ustedes entran a la página, lo pueden revisar en línea o descargan el documento en el icono de PDF y de esa manera ya tienen los famosos protocolos de atención médica. Y ya para finalizar, ¿esto nos va a servir? Sí. Como ahorita vemos, prácticamente en la profesión médica tenemos responsabilidad civil con nuestros pacientes, con nuestros pares, con nuestros jefes. Tenemos responsabilidad administrativa, sobre todo los que trabajamos en grupo o en una institución donde vamos a tener jefes de servicio, directores de hospital, etcétera. Si desgraciadamente el paciente le va mal en el tratamiento y es achacado a la responsabilidad del médico, va a haber también algunas consecuencias de tipo penal, que pueden ser desde las suspensiones temporales, definitivas de la cédula, etcétera. Tenemos responsabilidades sanitarias y aquí es donde entra la clave, el clic con el medio ambiente. Cuidemos el agua, eliminemos bien los residuos, no hagamos que se transmitan las enfermedades infectocontagiosas si manejamos adecuadamente el consultorio. Y como les van a hablar ahorita en la siguiente plática, pues todo esto, el actuar bien, nos va a garantizar que tengamos un compromiso y un cumplimiento ético de la profesión en los médicos. Esos serían los mensajes que serían para llevar. Y en el documento, para finalizar, si ustedes tuvieran alguna duda ya en específico, oye, yo voy a manejar productos radiactivos, lo consultamos en internet o ahí está mi correo, nomás denme chancito unos 3, 4 días, soy lento, pero sí contesto y ahí yo les puedo dar una asesoría. Déjenme decirles que llegué muy contento para esta plática porque se acaba de autorizar en COFEPRIS Jalisco la entrada en operación del primer banco de células madre. Ya ven que ahora llegan las empresas transnacionales. Mira, aquí te vendo yo las células madre, tú nada más las aplicas y te las cuidas. Una doctora muy perspicaz de la Universidad Autónoma de Guadalajara dijo, oye, ¿y si yo quiero poner mi propio consultorio? Yo tengo en mi casa aquí un jardín, construyo, ustedes me facilitan el producto y yo lo administro y lo cuido. Ah, se pudo. Hicimos todo el trámite y en el mes de agosto, por las necesidades de instalaciones físicas, ya empieza a funcionar ese tipo de tratamientos. La mayoría de las veces son tratamientos estéticos, pero imagínense que lleguen pacientes, ustedes los canalicen, les apliquen las células madre, los vigilan y luego el paciente se va bien contento y bien guapo por los cambios que tiene en su economía. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en Guadalajara y creo que ustedes aquí lo pueden replicar si actúan bien y si cumplen los requerimientos del Consejo General de Salud. Es todo. Muchas gracias. Yo creo que tenemos unos minutos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, a ver si le facilitan el micrófono. Buenos días. Una duda, maestro. ¿Qué sucede con los servicios médicos de las empresas? Porque dentro de las empresas se tienen consultorios, pero algunas veces los llaman enfermería precisamente para como limitar esas situaciones o algo, ¿verdad? Tienen las mismas condiciones de higiene y de salud, pero el médico es temporal, o sea, va de vez en cuando, va a haber casos y se le sigue llamando enfermerías, aunque es un lugar de atención médica. Sí, esa me parece una muy buena pregunta y es algo que estamos, diría yo, padeciendo en estos días. La mayoría de las grandes empresas, Farmacias Guadalajara, Benavides y todo eso, han montado en un anexo, ahí al ladito de la farmacia, este tipo de instituciones. Desde el punto de vista legal, hay varios cambios que debemos considerar. Cuando yo abro mi consultorio en mi casa, en una clínica, etcétera, yo lo abro como una persona física, donde las obligaciones que vimos ahorita, civiles, penales, todo eso, van a ser directamente mi responsabilidad. Pero cuando lo hacen este tipo de instituciones, se les reconoce como empresa moral.
Y entonces ahí la responsabilidad se le carga a la institución. Ellos son los que deben de tramitar los permisos, cumplir la normatividad, etcétera. Y una partecita muy pequeña de esta estructura es lo que se llama prestador de servicios. Yo creo que no sería, bueno, esa es mi opinión y ahorita los expertos nos podrán decir. Yo pienso que lo ideal es que cada quien ejerzamos nuestra medicina, mi profesión, mi especialidad, y yo voy a ser el responsable y yo puedo obtener los beneficios o los perjuicios de ese tipo de actividad. Pero si trabajamos con una empresa de ese tipo por alguna necesidad, entender que vamos a estar ahí como empleados. Y entonces ahí automáticamente de las obligaciones directas se traslada a obligaciones indirectas que deben de estar estipuladas en un contrato profesional. Ahí me deben de decir yo qué voy a hacer, quién me va a dar los insumos, como cuando trabajamos en los hospitales del IMSS, ISSSTE, etcétera, y cuál va a ser mi salario. Y entonces la responsabilidad se acorta, se limita básicamente al ejercicio de la profesión médica. Si yo le hago una herida al paciente, es mi responsabilidad. Pero si no hay botes rojos, si no hay recolección sanitaria, es responsabilidad de la empresa. Entonces, en conclusión, este tipo de situaciones es verídica, es actual y ahí se comparte la responsabilidad, obligaciones y responsabilidad mediante un contrato. En el área de salud del trabajo. Porque ya ves que luego hay algunas empresas que tienen enfermería haciendo exámenes médicos de ingreso, enfermería dando medicamentos para consultas generales. Entonces, y que están reguladas de esa manera, ¿no? Es por analogía, es algo similar. Ahí la empresa se compromete generalmente en dos modelos. La atención urgente o inmediata que se proporciona en un consultorio en el sitio de trabajo. Inclusive, fíjense que ese tipo de contratos no especifica que deba ser un médico titulado con cédula profesional. Puede ser cualquier profesional de la salud que esté entrenado, capacitado con un documento oficial de la SEP para dar atención de urgencia. Son los famosos paramédicos. Y en ese mismo contrato que tiene la empresa, dice, yo aquí atiendo la urgencia y lo traslado a donde lo deban de atender. Y entonces debe tener un segundo contrato, generalmente las aseguranzas médicas, donde me lo reciben en los hospitales y ahí lo ven, lo operan, etcétera. Entonces lo único que hace es que se diversifica y se hace más amplia la responsabilidad y la obligación de los profesionales de la salud. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Ya estaba. Buen día, doctor Héctor. Maravillosa ponencia. Solo una pregunta. Hoy en día, muchos alumnos o recién egresados inician en condiciones poco óptimas. Normalmente abren su consultorio directamente en casa, rompiendo todo lo que es el protocolo que se mencionó. Asimismo, también mencionó que la COFEPRIS llega a evaluar dicho consultorio, pero realmente cuando abren su consultorio en casa, no es un consultorio realmente. En ese caso, pues tampoco estamos exentos de la ley. Ahí, en esa situación, ¿entramos en un hueco legal o qué es lo que procedería? Sí, tienes toda la razón y te felicito por este tipo de preguntas porque es lo que estamos viviendo casi todos los días. Yo entiendo que por necesidades económicas, por ser más práctico, por estar ahí cerquita del domicilio, muchos de nosotros queramos abrir el consultorio en la casa o anexo a la casa. Lo entiendo, pero no lo recomiendo, nunca lo he recomendado, ¿eh? La segunda parte de la respuesta es esta. Es una situación análoga, donde generalmente el responsable, que ahora es el Consejo General de Salud y su brazo ejecutor es la COFEPRIS, cuando se den cuenta de que ahí está funcionando una área física destinada a la atención de pacientes, un consultorio, van a ir a revisar. Y la primera vez que van, hacen todas las observaciones en esa famosa hoja de registro y te van a dar un plazo de 30 a 180 días para que cumplas con la normatividad. Generalmente eso se le llama amonestación. Oye, te estás regando, te hace falta esto, aguas.
En la segunda visita, como el verificador ya sabe que ahí hay, entonces va a llegar y entonces, ¿qué hubo? No has cumplido. Tengo que levantar el reporte, ¿qué hacemos? Si se levanta el reporte, que es lo legal, ese consultorio va a ser cerrado temporalmente o cerrado en definitiva por no cumplir con la normatividad. ¿Sí? Eso significa que yo sigo siendo médico, tengo mi cédula y pues puedo hacer otro intento en un lugar, pero ya con la experiencia de que tengo que tener eso. Si yo digo que aquí en mi consultorio es porque lo voy a dedicar nada más a eso, atención de pacientes, y lo tengo que equipar. No puedo ahí ni comer, ni cenar, ni nada de eso que... Exactamente, sí. Pero así es la realidad. O sea, básicamente y en conclusión, si un consultorio médico está operando de manera irregular por no cumplir con estos requisitos, puede ser amonestado, cierre temporal o cierre definitivo. Y empezar otra vez. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Solamente para felicitarlo y agradecerle la información que nos ha proporcionado, que nos permite construir un aprendizaje significativo para la vida en general. Muchas gracias, felicidades al doctor Lara Pérez por traer a este simposio destacados ponentes. Gracias. Hay otra pregunta, adelante. Bueno, primero que nada, felicitarlo por su ponencia. Aquí, doctor, en la Facultad de Medicina tenemos el programa de quiropráctica. Lamentablemente, la profesión quiropráctica aún no se encuentra legislada por una norma oficial mexicana y a lo que nos hemos enfrentado muchos, bueno, muchos de mis colegas se han enfrentado es justamente a esto que comentaban, ¿no? Algunos inician con su consultorio en su propio domicilio y otros más inician pues ya en un establecimiento como tal. ¿Cuál sería como la recomendación para nuestros egresados, ya que pues una homologación como tal con una atención médica pues no podemos llegar a tener porque lo que hacemos no es precisamente generar este tipo de residuos como los que mencionaba? Entonces, frente a una visita de COFEPRIS, ¿qué nos recomendaría? ¿Cómo nos podríamos defender? Ah, sí, ya entiendo que hay dos partes en la pregunta. Primero, la profesión, no sé, señor Moisés, si pudiera ponernos la diapositiva donde aparece el código QR. Con ese código QR, ustedes pueden descargar esta información entrando al expediente de Drive. La respuesta sería la siguiente. Primero, es cierto que esta especialización de quiropráctica surge como algo nuevo, pero tiene un fundamento médico que ya debe de estar registrado o avalado en otras especialidades. Seguramente lo vamos a encontrar en el área de traumatología y de área quirúrgica. No, no está. Bueno, a eso voy. Es que hasta el momento no se ha publicado en especial. Si se fijan, se tardan ya no le vamos a llamar normas, ahora le vamos a llamar protocolos de atención médica. Y entonces, ahora sí, primero, si todavía no tenemos una norma específica para la actividad de los quiroprácticos, debemos utilizar las generales. Aseo quirúrgico, manejo aséptico de los pacientes, etcétera. Y segundo, estando en instituciones como esta, hay relativamente más tolerancia, porque se entiende que es una institución formal, que es algo nuevo, y entonces la COFEPRIS tendrá que actuar de esa manera. Allí donde en el código QR, como en la diapositiva número 10 o 11, ahí aparecen 11 diferentes tipos de consultorio, el de medicina general, el de pediatría, el de kine, y ahí viene uno que es específico de rehabilitación. Y entonces mi consejo sería, y creo que esto es lo más práctico, que cuando tú abras tu consultorio, cumplas con la normatividad general, agua, drenaje, residuos, etcétera, y luego en el de rehabilitación, incluyas lo que tú necesites. La mesa, el equipo de ejercicio, ¿cómo le llaman? Estático y el ejercicio dinámico, etcétera, y todo eso lo vayan incorporando al consultorio. Y finalmente, ¿quién deberá de hacer los trámites y cumplir con esta normatividad? La institución, porque está el consultorio aquí en la universidad. Y entonces sí hay que decirle por ahí a los jefes, recordárselas, oye, tramita la licencia, oye, la norma, ahora protocolo, oye, yo aquí estoy chambeando, pero tenemos que cumplir con eso.
Entonces, creo que están bien, nada más es cuestión de tiempo para que aparezca esto y por mientras de que aparece el protocolo de atención médica de quiropráctica, entonces utilizar la normatividad general. Muchas gracias. Sí. Bueno, primero no amarres navajas, ¿verdad? Pero segundo, yo a manera personal quiero oír tu opinión. Yo sé que eres un experto y todo, pero fíjate que en toda mi vida profesional, ¿no? Siempre teníamos problemas con los residuos. Y yo trabajé durante 30 años en una institución, 5 años más en otra institución, y carecían todas las instituciones del manejo adecuado de residuos. No sé si ya se haya normalizado eso por un lado. La otra situación es de que cuántos consultorios, tanto particulares como de instituciones, cumplen con la norma oficial mexicana. Esa es una tarea, pero buenísima. Y ya nada más aprovechando que tengo el uso de la palabra, el Comité General de Salud, ¿no? Tuvo a bien el año pasado sacar a la Academia Mexicana de Pediatría, siendo que era el organismo oficial asesor de la Secretaría de Salud del Comité Nacional de Salud. Es más, se atrevió a sacar a la Universidad Nacional de México. Entonces la pregunta es, ¿con qué calidad científica o moral? Digo esto porque la Academia Mexicana de Pediatría es la institución moral y científica más respetable del país, puesto que sus integrantes son investigadores. Entonces, esa es la verdadera pediatría mexicana. Entonces, es como si hicieran un comité general de salud y que no hubiera niños en México, ¿no? Como que no importa que haya niños. Entonces, me gustaría oír tu opinión. Sí. En la primera parte yo recuerdo ahorita que en el año 2020-2021, COFEPRIS publicó en su página de internet que en México, a propósito de los consultorios anexos a farmacias y todo eso, cuando se abre este tipo de locales, aproximadamente el 40% cumple con la normatividad del manejo de residuos. Quiere decir que el otro 60% está funcionando de manera incompleta o está omitiendo el manejo de estos residuos. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues amonestaciones, sanciones económicas, cierre temporal o cierre definitivo. Esa sería una respuesta. Después del 2021 ya no tengo más información para ver cómo se cumple con esta normatividad. Segundo, estamos ahorita, y esto lo digo sin ningún afán político, pero es político. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me entienden? Perdón. Yo sí, ni yo me entiendo, pero bueno. ¿Qué estamos padeciendo, diría yo? Una serie de cambios o transiciones donde tenemos que migrar de un modelo que estaba funcionando más o menos bien, o que ahí la llevamos, a uno nuevo donde predomina la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la razón. No tenemos protocolos de atención médicas completos todavía. No tenemos la participación de nuestros representantes. Si ustedes me dicen Academia Mexicana, yo reconozco que es una institución formal y que tiene o cumple con los requisitos éticos y científicos para poder opinar, pero ya no va a estar ahí porque nos dijeron que iba a haber un cambio y ahora el comité, que es el que va a publicar los protocolos, está integrado por un grupo de personas técnicas que pueden tener preparación académica, pero que van a carecer de la representatividad. Y entonces, como dicen que no se vale criticar sin proponer, y sobre todo hablando de la política actual, ¿qué sucede? Que yo los invito a instituciones, pero sobre todo a todos ustedes, a que participemos por internet, por mensajes, por correo, a través de nuestros representantes en las instituciones y decirle, oye, fíjate que se va a aprobar la norma o el protocolo para apertura de consultorios quiroprácticos. Oye, pues vamos, ¿no? Vamos a las sesiones ahí. Oye, diputado, agrégale las mesitas de exploración, agrégale los equipos de rehabilitación, te hace falta eso. Tenemos 3 oportunidades y ya con esto me callo. 1, participar en la elaboración de estos protocolos de atención médica a través de nuestros representantes institucionales o los famosos esos diputados y senadores que a lo mejor no sabemos ni quiénes son. Oye,
yo como médico necesito que me ayudes a que quede establecido cómo voy a poner mi consultorio. Órale, échale ganas y tú lo tienes que promover allá en la Cámara Legislativa. Segundo, cuando se publiquen este tipo de protocolos, participar. Oye, te faltó. Oye, esto no está adecuado en nuestro medio. Y ahí tenemos una segunda oportunidad. Y tercera, que creo que esa es la que nos lleva ahorita más utilidad, es que cuando enfrentemos este tipo de situaciones donde la norma no me ayuda para que yo pueda ejercer la actividad libremente, hacer cambios o adecuaciones fundamentadas en el acto médico. Oye, tú me dices aquí que yo tengo que poner una mesa de exploración, pero yo para poder dar la terapia a un paciente necesito tener una mesa especial que se mueva, que todo lo que ustedes saben que se necesita para un examen quiropráctico. Y ahí ya bien fundamentado, les garantizo que ya no va a haber problema. Porque yo tengo la norma, ya te la cumplí, pero le estoy agregando esto de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mi profesión. Muy amable al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero por su excelente presentación. Muchas gracias, querido amigo. Y sé que hay más preguntas, inquietudes, pero tenemos un programa que cumplir. Y la siguiente conferencia la va a impartir otro excelente médico, pediatra, querido amigo, también experto en este tema, puesto que ha hecho libros